esta que es vuestra casa, Estudio I. Estudio I es el encuentro entre el Corte Inglés y Pascua Ortega en este nuevo estudio de interiorismo dedicado a la decoración contemporánea. Nacemos con el afán de aunar la experiencia y la creatividad de un gran decorador como es Pascua Ortega con la capacidad, calidad y garantía del Corte Inglés. El Corte Inglés y Pascua Ortega crean esta firma para desarrollar proyectos de interiorismo a nivel nacional e internacional en los ámbitos públicos y privados y en sectores como el residencial, el hotelero, restaurantes, comercio y empresas. Para terminar, quiero poner a vuestra disposición todo el equipo que formamos Estudio I para poder colaborar en vuestros proyectos, que espero a partir de hoy sean también los nuestros. Muchas gracias y espero que el debate sea muy entretenido. Gracias a todos. Bien, a continuación la presentación del debate la va a realizar Jorge Lozano, arquitecto del proyecto Singular, y después de su intervención entra la mesa redonda. Bueno, muchas gracias al Estudio I, gracias al Corte Inglés y a Pascua Ortega por convocar a todos estos profesionales y gracias a todos los asistentes. Mi nombre es Jorge Lozano, arquitecto y fundador del Estudio Proyecto Singular, un estudio formado por arquitectos interioristas y dedicado en gran parte al trabajo interior. El título de la mesa redonda de hoy es la relación entre la arquitectura y el interiorismo, algo a lo que los aquí presentes y profesionales nos enfrentamos día a día. Me gustaría presentar a todos los participantes, aunque son de sobra conocidos por ser profesionales de éxito y por tener una extensa trayectoria a sus espaldas. Entonces, por orden alfabético, voy a presentar a Tomás Aría, técnico superior en diseño de interiores. Trabajó con trabajos en medio mundo, en Qatar, en Oriente Medio, en Tánger, premio ADE 2007 a mejor diseñador de interiores. Y entre sus obras destacadas están hoteles, embajadas, restaurantes, o el proyecto para el estadio de Doha en Qatar, o el palacio para el Emir de Qatar. Participó con Pascua Ortega en la boda de los Reyes, en el proyecto para la boda de los Reyes de España, y entre otros y últimos proyectos están Restaurante Otto, Hotel Roommate, Nuevo Hotel Aitana, Roommate, el Grupo Copesan o Hotel Global. Pablo Carvajal, el extremo izquierdo, arquitecto por la ETSAM, con una gran experiencia en vivienda unifamiliar. Ha realizado las embajadas de España en Japón y en Arabia Saudita y ha realizado el plan especial de ampliación del Real Jardín Botánico de Madrid y ha colaborado con infinidad de interioristas en todas sus obras. Marta Cabeda, a continuación, de Cabeda, Granero, Romojaro Arquitectos, desarrolla actividad en los distintos ámbitos de la arquitectura, urbanismo y diseño interior. Apuesta por la rehabilitación, la regeneración urbana y la colaboración interdisciplinar y ha participado en distintos foros. Belén Domecq, en el centro, arquitecta de interiores y fundadora del grupo Cosmic, empezó con Pascua Ortega y fue el que incluso animó a independizarse, siendo él su cliente principal. Su estudio abarca diseño de interiores y diseño inmobiliario y recientemente ha abierto una tienda online de mobiliario y elementos decorativos. Entre sus obras destacadas están las bodegas Dora Sicilia, el restaurante La Kitchen en Barcelona, un palacio del siglo XVIII que están reconvirtiendo ahora mismo en 20 suites en Alicante, una vivienda en Holland Park en Londres o infinidad de viviendas para personalidades conocidas. También fue premio IFEMA al mejor stand en 2004. Y por último, Pascua Ortega a mi lado, pionero en el mundo del interiorismo y la decoración en España, fundó ese estudio en 1977 para dar respuesta a proyectos de todo tipo: residencial, comercial, hostelería y por supuesto institucional. Premio al mejor interiorista D, Premio Conde de los Andes 2010, entre otros. Y entre sus proyectos destacados están el proyecto de decoración y iluminación de la boda de los actuales reyes, diversas embajadas como la Washington o Kuala Lumpur, entre infinidad de proyectos más. Tras esta breve presentación, que se podría extender infinitamente debido a
a la extensa trayectoria de todos, podemos dar inicio a la mesa redonda, que nos gustaría estructurar en 3 partes. Y aquí uno de los temas principales va a ser el interiorismo. La primera es analizar de dónde viene el interiorismo o en qué punto pasa a ser una profesión por sí misma, como ya independiente, una especialización de la rama de la arquitectura. La segunda, la relación en la práctica actual entre el interiorismo y la arquitectura, en la práctica laboral y diaria. Y 3, hacia dónde se dirige el interiorismo, o dónde pueden estar los focos de tendencia. Si os parece bien a todos, yo creo que en el primer y el tercer punto le dedicaremos unos 15 minutos, y en el segundo, que es el tema principal de la mesa, nos extenderemos un poquito más, ¿vale? El primer punto es el origen del interiorismo. Como sabemos todos, el interiorismo es una profesión relativamente nueva, puesto que históricamente la frontera entre los arquitectos, los artesanos y los interioristas es muy difusa. Sin remontarnos al siglo XVII, XVIII, con Versalles y demás, yo creo que para poder hablar de interiorismo estaría bien en qué punto sea una figura, alguna época que la profesión del interiorismo como tal empieza a ser importante por sí mismo, ¿no? Tuvo un papel importante en la Bauhaus. Los arquitectos como Wright, Le Corbusier y demás sí que hacían los proyectos conceptualmente de 0 a 100, o sea, no existía esa figura, ellos hacían de todo. Todo esto pasa a principios del siglo XX con Art Nouveau, y luego entra el racionalismo arquitectónico, y como he dicho antes, conceptualmente se hacían íntegros, bajo un solo director. Esto incluía el interiorismo además de la arquitectura. ¿En qué momento creéis que surge el interiorismo como profesión independiente? ¿Una necesidad, una época, alguna figura, una demanda del cliente? Eso es un poco lo que pongo sobre la mesa para debatir. Habláis como os sentáis a gusto. Una cosa es el interiorismo como profesión y otra cosa es como concepto. Es el momento que hay una pared en un lado interior y otro exterior. Y esa pared interior, pues los espacios interiores, siempre han tenido un tratamiento, un concepto, a través de la historia, como has dicho muy bien, han ido evolucionando y han creado distintas actividades. En efecto, pues ha habido momentos que han estado unidos al arquitecto, otros momentos ha habido decoradores, lo que llamaban decoradores, que eran en realidad oficios profesionales, que eran estupistas, escallonistas, los que se desarrollaban por ahí. Y luego van surgiendo figuras que se van acercando al interiorista. Una que me gustaría nombrar es Diego Velázquez. Diego Velázquez fue aposentador de Palacio, y eso es parecido en parte a lo que luego se ha ido desarrollando como concepto de interiorismo. Pero en efecto sí creo que es el final del XIX y el principio del XX cuando el desarrollo incluso social empieza a haber una actividad mucho más exclusiva, que es el interiorista, unida a los arquitectos que empiezan a diseñar no solo sus interiores, sino sus muebles, unida también a las grandes casas de muebles como la Maison Janssen, que fue fundamental en el desarrollo del interiorismo, y luego ya cuando empieza a especializarse como profesión. Ahí ya podríamos hablar de la Bauhaus, un papel de importancia, tuvo mucha importancia también por los años, las dos subvergas, la Rococo fue muy importante, los años 40, Hollywood empezó a hacer soñar a la gente con casas en blanco y en tal. Y bueno, ahí está luego de todo el proceso.
verdad que es un debate, es muy general en el punto. Hemos querido abarcar todo desde dónde surge, cómo se relaciona ahora mismo y hacia dónde va. Entonces, bueno, yo creo que es sobre todo ver si hay algún punto en el que el interiorista, esas figuras, pues como los que estáis hoy aquí, los grandes profesionales, en qué momento se empieza a distinguir que no sean los arquitectos, que no sean los que sean ellos mismos, no sé. Un punto histórico de ellos, ¿no? Sí, Yo creo que hay que hablar de figuras. Jean-Michel Franck es considerado ya de por sí un interiorista, además de ser un gran diseñador. Estamos hablando, pues eso, de años 40, 140. Hay un momento importante, yo creo que lo marcan dos nombres, uno en Estados Unidos y otro en Europa, que es David Hicks en Europa, inglés, que se convierte en el prototipo del interiorista, diseñador también de muebles, de textiles, o sea, crea el concepto, dijéramos, global de lo que es un interior. El precursor de él es un americano, que además tuve la suerte de conocer, que se llama Willy Boyd, que fue el que puso las raíces de todo ese desarrollo que luego fue mucha más trascendencia. Los libros de David Hicks son libros de texto, puede haber hasta 6 o 7, y eso puede ser un momento que queda muy definida la postura del interiorista, como hoy consideramos. Los arquitectos nos a lo mejor que tengan algo... Si quieres ya por cambiar un poco de palo, venga, ¿y tenéis un arquitecto? A ver, bueno, yo buenos días a todos, lo primero, y gracias por estar aquí y esas cosas. A ver, yo estoy de acuerdo en la parte que ha nombrado Pablo y creo que todos convenimos en que el primer lugar común de encuentro entre los arquitectos y los interioristas, más concretamente, aparte de los antecedentes que se puedan nombrar, es la Bauhaus. Porque se hace el esfuerzo de, digamos, de poner en común cómo vamos a trabajar de manera interdisciplinar y el ámbito de actuación. Ese punto, por lo menos desde el punto de vista del arquitecto, creo que es un punto importante de inflexión, independientemente de los nombres que luego pudieran surgir. A mí me parece que es importante, sobre todo, buscar el punto de encuentro, ¿no? Que a día de hoy yo creo que lo seguimos buscando, evidentemente lo tenemos, pero bueno, hay veces que ese campo de acción, porque también posiblemente por el momento en el que estamos, nos encontramos en muchos puntos en los que puede trabajar un arquitecto con un interiorista, o puede trabajar un arquitecto solo, o puede trabajar un interioristas solo. ¿Por qué surge? Hombre, yo creo que de manera natural la buena arquitectura, y no puedo hacer la separación entre el muro interior y exterior, no sé, por Pascua, es un todo, ¿no? Y por lo tanto, cuando nos encontramos, tenemos que participar del mismo principio de ese espacio y de ese diseño, porque es la única manera que, utilizando el título del coloquio, funcionamos en perfecta sintonía, ¿no? Y yo creo que es la especialización la que al final hace que empecemos a conocer el interiorismo más cercano como lo entendemos hoy en día. En todos los ámbitos profesionales hay una especialización, entonces cada vez, pero no solamente en la arquitectura, en el diseño, en cualquier campo, se va buscando más especializarte en una cosa. Y lógicamente también el diseño del interior, bien como complemento de la arquitectura o como disciplina autónoma e independiente, surge la necesidad del interiorismo. ¿Por qué?
un arquitecto se especialice en ello o porque surge el interiorismo como disciplina con profesionales que se forman específicamente en eso. Buenos días. Yo pienso lo siguiente, yo creo que el arquitecto, estoy pensando en un Alvarado o en un Clasicismo, eran interioristas per se, o sea, eran personas que diseñaban sus muebles, etc. Hoy en día lo que está surgiendo es la especialización. Igual que los arquitectos estamos utilizando a ingenieros, calculistas, etc. La aparición del interiorista, esa aparición yo creo que es muy fructífera porque aporta desde el punto de vista un más a más, algo más, una cosa importante, ¿no? ¿Y por qué surge? Porque yo creo que en este momento tenemos cada vez menos espacio de más rápido, más urgente, entonces llegamos con arquitectos a menos, esa es mi sensación. Y por tanto yo creo que el papel del interiorismo es un papel nuevo, bastante nuevo, a pesar de lo que dice Pascal con toda la razón, que Velázquez ha sido un extraordinario apresentador. David Hicks fue una figura brillantísima en Inglaterra y se extendió a Europa y fue realmente el primero que vimos más. Pero hoy yo creo que es una cosa muy reciente desde ese punto de vista, porque ya antes era el arquitecto que se ocupaba, el buen arquitecto de todo lo demás, ¿no? Es un poco, estamos hablando de la historia, y luego pasamos a otros términos. Yo contigo, Pablo, estoy relativamente de acuerdo. Yo desde el comienzo de la historia, desde el hombre de la caverna, desde el Paleolítico, desde que el hombre empieza a relacionarse, empieza a ver su vestimenta, que es la primera arquitectura que tuvo el hombre, hasta crear su primer entorno particular y relacionarse con los seres humanos, empieza a crear su interior, empieza a crear sus formas de vida, su confort, su forma de ilustrar esa interior de esa caverna. No te cuento la evolución histórica como fue Roma, como fue Grecia, cómo fue Constantinopla. Ahí había verdaderos interioristas. Casas de verano, casas de invierno. Roma, Grecia, verdaderos maestros del concepto interior, del confort, del diseño. No es una historia reciente, hay un punto de inflexión que es la Bauhaus, de acuerdo, pero desde que el mundo hay interiorismo y hay arquitectura. Las grandes catedrales se hacían con los artesanos, se hacían con gente que sabía mirar una luz a través de un tamiz, de una vidriera, que éramos capaces de sentir una expresión religiosa plasmada a través del ojo y del arte de un interiorista, ayudado y apoyado por un maestro artesano. Pero desde que el punto, centrémonos, ni la historia reciente ni la profesión reciente. Hay un punto de inflexión donde hablamos con arquitectos y interioristas, que es la Bauhaus. Pero hoy por hoy, hacia la evolución, que evolucionamos lo que es la profesión nuestra, yo no entiendo esa obsesión por diversificar las profesiones. Conmigo trabajan 14 arquitectos y son infógrafos, son urbanistas, son gente que se dedica a hacer proyectos conjuntos. Pero ¿por qué nos obsesionamos en diversificar la profesión si vamos con la mano? Yo el proyecto del Estadio Olímpico de Qatar lo he tenido que hacer con urbanistas, con paisajistas, con arquitectos, con ingenieros, con un grupo de consultores que me han ayudado a crear con otro equipo un estadio olímpico. No existe la posibilidad hoy en día de seguir separados. Vamos de la mano y vamos creciendo conjuntamente. Esa es mi forma de sentir la profesión. Más o menos. Yo creo que Tomás tiene toda la razón, que la unión hace la fuerza, no cabe duda. Es cierto que la especialización, que decía Marta, es fundamental. La especialización es lo que determina y completa un proyecto global. Entonces, cuando la unión hace la fuerza, significa que el proyecto tiene una capacidad de éxito seguramente mucho mayor, porque todos aunan sus experiencias y sus conocimientos. El arquitecto, no cabe duda, y también hay que reconocerlo más, no cabe duda, que es, digamos, el que proyecta el edificio existente donde nosotros intervenimos. También es verdad que formamos equipo muchas veces en origen. No solamente cuando ya existe un edificio, sino cuando nos incorporamos desde el principio al proyecto de ese edificio, cuando se concibe. Con lo cual, independientemente de los tiempos donde nos unamos, es verdad que la unión hace el éxito del proyecto. Yo como profesional respeto el trabajo del arquitecto fundamentalmente, los necesitamos y además
lo que me gusta es complementarlo. Me siento orgullosa de complementar el trabajo del arquitecto. Si definimos bien, yo creo que al final la terminología literaria es muy inteligente para describir las situaciones. La palabra arquitecto de interior ya está definiendo lo que somos. Somos arquitectos en parte e interioristas en otra parte. Es decir, cuando nosotros estudiamos nuestra carrera de arquitectura interior, estamos proyectando planos, con instalaciones, con distribuciones de espacio. Seguramente no estamos trabajando los exteriores como hace el arquitecto, que es una especialización más allá. De hecho, son más años de estudio, más años de trabajo y el grado superior. Pero la unión de ambas especializaciones hacen, digamos, el éxito de un trabajo bien hecho. Yo creo que no me he entendido. Estamos hablando de una primera parte, que es cuando aparece el terrorismo. No, yo creo que hay que hablar mucho más. Yo solamente me refiero a eso, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo. Y además, eso, yo trabajo por lo menos con 15 a 20 interioristas de todo el parte del mundo, y entusiasmado, además, encantado. Yo solamente me refería a cuándo ha surgido el interiorismo, que es el primer punto que hablaba. Perfecto. Yo, sí, después de que todos tenéis razón, por supuesto, yo creo que hay un punto que es más difícil de matizar. No lo expongo de una manera taxativa ni definitiva. Yo creo que nos une muchísimo en conocimientos, en finalidad. Las obras, según cada arquitecto y un interiorista, lo que quiere es que esa obra sea la más adecuada, la más conseguida, y se comparten muchas cosas. Yo el matiz lo pondría que a lo mejor son dos tipos de arquitecturas. Y que me parece, dentro de lo que es la especialización, me parece enriquecedor. Es muy difícil definirlo. Pero yo de repente creo que en una obra estoy adoptando una actitud, pues sí, de interiorismo, en el sentido de que estoy obsesionado si esa ventana me encuadra el paisaje o me entra la luz de la manera que a mí me interesa. No quiere decir que el arquitecto no piense en eso, pero seguramente el arquitecto está viéndose la ventana desde un punto de vista también dentro de la volumetría del edificio. Es un ejemplo no muy bueno, podría ser, pero sí yo creo que es la yo estoy viéndolo por un punto de vista que si estuviera viéndolo por el del arquitecto, a lo mejor no lo tendría o no lo vería. Y para mí eso es interesante, el cogerse la mano ahí para desarrollarlo. Yo, entrando en el siguiente punto, al cliente le digo lo siguiente: si tú vas a tener una persona que te ayude en decoración o sea un interioristas, yo quiero que participemos desde el momento cero, desde la concepción del proyecto. Entonces, para mí, claro que hay dos actitudes, pero dos actitudes tienen que ponerse de acuerdo, pero lo que es fundamental es que se dice desde el momento cero. Totalmente de acuerdo. Y además, yo que hago mucho bien a mi familia, también lo que hago es que pido, si va a haber alguien que va a hacer el jardín, también. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a pensar dónde es mejor el sitio donde hay que poner la casa. Yo creo que es un tema de equipo desde el primer momento. O sea, yo lo que pido al cliente es que no, a mitad de obra no meta a alguien, porque si no, ahí empieza ya un primer choque. O sea, yo lo que es un tema que es, desde el primer momento, colaboremos juntos. Eso es lo que hay que pensarlo como un tema fundamental. Sí, sobre todo crear un proyecto que tenga un concepto desde el inicio, recogido, ¿no? y unitario y coherente. Efectivamente, que no nos pase la mitad de obra o la mitad de año, de repente nos cambien 20 cosas porque entra no sé qué especialista, nosotros en el proyecto, en el estudio también nos pasa a veces eso. Si queréis entramos ya en lo que todos estamos deseando entrar, que es un poco en ese debate de la convivencia de las dos profesiones, ¿no? ¿Cómo marcaríamos los límites de qué hacer? Como muy bien decía Pascua, ¿no? Esa ventana de quién es la decisión de esto va aquí, esto va allá,
en qué punto acaba la decisión de uno, entra otro, o al final es poner equipo, dialogar, ¿no? Algún ejemplo, alguna situación en la que el interiorista tenga que decir más que el otro, o al revés. Hombre, yo creo que la colaboración existe desde el momento que dice Pablo, desde el principio. Hay temas que son fundamentalmente responsabilidades y capacidades del arquitecto que a lo mejor tú puedes sugerir, como él lo puede hacer al revés. Yo creo que enfrentamientos es muy claro, ¿no? Creo que no hay cosas que puede haber dos criterios, pero es muy claro, porque al final siempre trabajas con gente que tiene un criterio parecido al tuyo y que lo que se busca es que cada uno aporta pues, lo que sabe. Yo quería hacer un apunte. Creo que estamos todos de acuerdo en la colaboración en el equipo y vamos, creo que todos tenemos experiencias de haberlo hecho fenomenal. Pero creo que es importante apuntar el tema de cómo se organiza un equipo y que debe de haber un director de equipo, que puede ser indistintamente el arquitecto o puede ser el interiorista. Es decir, depende del tipo de obra de que se trate. Si por ejemplo hablamos de una obra nueva o hablamos de una reforma, con independencia del uso, es decir, puede ser residencial, puede ser hoteleros, hay un montón de ejemplos, pero hombre, si es una obra nueva, lo normal es que aunque trabajemos juntos desde el principio, quien establece las primeras pautas tiene que ser forzosamente el arquitecto, porque no nos queda más remedio que tener el corsé que tenemos normativo. Y entonces, bueno, pues empezamos un poco, digamos que es el primer punto, aparte de las necesidades, obviamente, del cliente. Pero a partir de ahí, todos pensamos en volúmenes, en luz, en espacios, y lo que hay que intentar es que esas aportaciones, en un momento determinado, alguien pueda ir un poco, no solo con el tema de turistas, sino con paisajistas y todos los diferentes profesionales de los que hablemos, el que ponga, no digo orden, porque no debería de faltar ese orden, pero sí en un equipo tiene que haber siempre alguien que dirija. Hombre, en nuestro caso ahora mismo tenemos unas colaboraciones que con Pascua, ¿no? Y creo que se están produciendo las dos situaciones. En un caso, nosotros tenemos que funcionar, digamos, un poquito como cabeza porque hemos empezado, y sin embargo en el otro caso está siendo claramente el director del equipo y estamos funcionando estupendamente. Pero hay que reconocerlo y hay que identificar ese punto. Me parece que es positivo para la relación. Incluso antes que eso, Marta, desde mi punto de vista es el concepto. Y ahí hay que participar los dos, y es un tema de comunicación y un tema de entendimiento. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué intento yo? Y a partir de ahí llegará otro tema, llegará la normativa, llegará la... Pero yo creo que sí que hay que participar sobre todo eso, desde el principio con el tema, ¿qué estás pretendiendo tú? ¿Qué quieres destacar? ¿Qué te gustaría? Etcétera. Yo creo que eso es un tema fundamental. Y si yo digo siempre que una casa que colabora el periodista y el arquitecto sale bien, primero si colabora la propiedad, pero si es bueno, si la propiedad es entusiasta, vamos a tener mucho más. Si hay una comunicación fluida, eso va a salir siempre bien, porque vamos a recoger todo lo que tiene todo el mundo, la propiedad, el interiorista, el arquitecto. Hay un tema ahí que quiero contaros que también tiene un punto, vamos a trasladarnos a otra cosa, que es el tema de la responsabilidad, de la sociedad que tiene el arquitecto. Eso, yo quiero que sepáis, los arquitectos tenemos una responsabilidad civil durante 10 años. O sea, muchas veces hay que tomar decisiones que a lo mejor al interiorista le encantaría tirar un muro entero y dices, no puedes porque resulta que se cae la casa, ¿entendéis? Por eso creo que es, a veces hay unas discusiones que son difíciles de sobrepasar. Estoy poniendo un caso extremo, pero yo creo que la experiencia que he tenido, si hay interés y entusiasmo por parte del equipo,
A mí me encanta trabajar con entrevistas porque el entrevista aporta aún más al tema, mejora el trabajo. Eso es mi punto. A lo mejor podemos aportar a este tema la necesidad del mercado de hoy en día de que los arquitectos, para poder continuar su trabajo, han tenido que cursar digamos, mucho interiorismo para poder continuar con el estudio abierto. Hoy en día, digamos que la mayoría de los arquitectos que siguen teniendo su estudio independiente o que trabajan en otros, ejercen más el trabajo de interioristas que de arquitectos propiamente dicho. Entonces, puede que a nivel humano haya entre estas dos profesiones, digamos, una sensación de altruismo, es decir, puede que el arquitecto tenga la consideración en su mente que se está interviniendo demasiado en un trabajo que no es para el que se ha especializado, y al revés. En mi experiencia, tengo que decir que, por ejemplo, ahora estoy haciendo un trabajo muy interesante donde estoy trabajando, soy la única interiorista, pero estoy trabajando con 3 arquitectos en el mismo proyecto, 2 de ellos extranjeros y 1 nacional. Me siento súper contenta en ese proyecto, realmente aprendo muchísimo y la responsabilidad civil, normativas, todo tipo de licencias, evidentemente no son mías y son de estos arquitectos y me quito la peso encima. Entonces, bueno, pues es verdad que compartir ese trabajo y que cada uno tenga sus cometidos, aunque luego el mercado sí que es verdad que ha llevado a esta situación, pues es una realidad. Es verdad que hay veces que a nosotros también se nos ha dado la situación que se nos encarga una... Estamos siempre poniendo el ejemplo de vivienda, pero creo que también podemos tocar otros usos como la restauración, otros edificios públicos, pero de verdad luego creo que también hay un tema de autoría. No sé si hay cierta... ¿no? Que muchas veces parece que el interiorista hace lo más bonito, en teoría, ¿no? Lo que más percibe la gente. A lo mejor hay el arquitecto, que al menos es mi caso, yo trabajé con Norman Foster durante 3 años en Londres haciendo la serie de Apple, un proyecto en escala, un proyecto donde aprendí un montón. Cuando vine a España, a raíz de ahí, casi todo lo que hacemos es proyectos interiores, de restauración, de empresas, de oficinas y más. Entonces, efectivamente, pues el arquitecto muchas veces parece que se queda en las instalaciones, que se queda en el trabajo más aburrido, ¿no? Y que el interiorista es el que hace los revestimientos, la parte chula, digamos, por decirlo de alguna manera, de estos restaurantes, que por tocar un palo distinto, que no sea la vivienda. Yo no sé si los arquitectos a veces nos sentimos un poco así, o los interinistas, pero yo creo que sí que tenéis cierta responsabilidad o capacidad de haceros, no sé, haceros responsables de esa parte del proyecto. Bueno, tú has dicho, en efecto, ha habido, si quieres, en las últimas décadas, el interiorista ha sido, se ha creado como un estrellato en comparación a lo mejor con los arquitectos que siempre han sido estrellas. O sea, siempre los arquitectos ya surgió esta profesión y en efecto a lo mejor tenían una visión más glamurosa, lo que quieran, no por ello menos responsable, menos dura, ¿entiendes? Porque también sabemos de cañerías, también sabemos de instalaciones y tenemos que jugar con muchos temas. Pero sí, en efecto, si yo hiciese un proyecto con Foster, no he tenido esa suerte, la estrella sería Foster, eso te lo puedo seguro, ¿entiendes? Entonces muchas veces depende pero bueno, yo quería retomar lo que ha dicho Pablo, porque tengo fantásticas experiencias y en efecto lo importante es coincidir en el criterio. Pablo y yo hicimos para mí una de las obras más bonitas que he hecho y más conseguidas, una casa muy especial
social mayor, ¿verdad? Y es que escogimos el sitio, el punto, y desde un principio sabíamos exactamente qué tenía que ser ese trabajo y se consiguió un trabajo maravilloso. Bueno, y esto obviamente insisto en lo que tú dices, creo mucho en crear el concepto de la filosofía del proyecto, el concepto unitario, tanto de arquitectos como integralistas, y desde ese momento participar en todo lo que es el desarrollo y la evolución del proyecto. El concepto está bien parido desde el principio, tanto con el arquitecto como el integralista, como toda la gente interior del proyecto, ahí llegaremos a una buena conclusión. Si no, siempre partes, siempre remates, siempre hay opiniones diversas. Lo ideal es participar desde el inicio, desde el inicio del proyecto. Fundamental, el concepto. Yo creo además que ambos aportan. O sea, el interiorista aporta la arquitectura y el arquitecto aporta el interés, eso es clarísimo. O sea, yo he visto muchísimas veces con la persona que ha trabajado como interiorista, que dice, Pablo, ¿no te parece que teníamos que hablar con toda la razón? O sea, yo creo que hay que saber reconocer y lo que aporta cada uno, porque hay muchísima, si hay un entendimiento, es fenomenal, porque es que estamos continuamente aportando uno a otro. Si queréis cambiamos de tema, vemos un poco el interiorismo actual, si veis que hay algún foco de tendencias, si ha cambiado, si hoy en día las redes sociales empiezan a ser un poco las que mandan en lo que se lleva, lo que no, si antiguamente que parece que era Francia el foco de las tendencias, hoy en día Londres, podría ser Londres o Nueva York, ¿dónde se posiciona Madrid? Yo creo que hay muchas preguntas sobre el interiorismo, yo creo más que en la vivienda, en lugares públicos, ¿no? Que si Internet ha supuesto un gran cambio en el interiorismo, ¿no? Ahora mismo yo creo que hay un estilo como muy marcado industrial, parece en todos los locales, que parece que viene de Nueva York, el Soho de Nueva York debe ser de Londres, y que cada vez ya empiezan a estar un poco aburridos de ese estilo. ¿Hacia dónde creéis que puede ir esto y quién puede marcar esos pasos realmente? Pues a ver, yo creo que, vamos a ver, son muchas ideas las que has sacado. Para mí, fundamentalmente, por tantas otras cosas, ha habido una globalización, incluso una socialización. Eso me parece un paso muy interesante. Antes, un decorador era un señor que hacía casas estupendas y de ricos. Eso, gracias a los medios, gracias a la mejora de las calidades de vida, por ejemplo, en España. Casas bonitas se veían muy buenas. Hoy día, gracias a los medios, a la información, a la industria, a las grandes extensiones, con medios muchísimo menores pueden tener cosas tremendamente conseguidas con todas las calidades para tener una vida amable y agradable, cosa que antes era mucho más difícil. Eso para mí ha sido un paso muy, muy importante, que también pues, influye en los estilos, claro. Para esto pues, no se puede poner de moda Versalles, es más fácil que se ponga un estilo industrial, que es más fácil conseguir y imitar. Bien, yo en cuanto a las tendencias, creo que hay tendencias paralelas, porque depende pues, para un tipo de edificio, de función, para un tipo de casa, si es campos, si es nada. Hay tendencias paralelas, pero sí es cierto que las modas que siempre funcionan en nuestro tema son mucho más lentas que lo es la moda de la naturaleza. Realmente una casa no se pasa de moda en un año, son tendencias más largas. Yo, sin embargo, sigo creyendo que cuando se hacen obras de un determinado nivel hay que, por supuesto, manifestar que estás dentro de esa época y dentro de esas tendencias, pero no exagerarlas excesivamente para que no se
que envenenen. Bueno, yo lo que creo realmente es a nivel de tendencia, sobre todo en los países emergentes. A mí me ocurre que me mata visitar bares en Madrid y que todos los bares tengan las mismas oficinas industriales, que todos los locales sean iguales, idénticos, montados con la misma patina y que todo sea perfectamente clavado. Y yo lo que creo en la singularidad de los proyectos, creo en los proyectos de autor, creo en las cosas hechas por uno mismo, pero proyectando hacia los demás. Entonces, cuando me preguntan qué me inspiro, en lo relacional de las cosas, me inspiro en los países que visito, me inspiro no en el mundo globalizado, pesado, que los machaca con toda la misma información y que todos al final tenemos el mismo concepto interior. El interiorismo democrático es muy interesante y llega a todo el mundo, que está bien que pasemos en España de la mesa camilla al fenómeno IKEA, por supuesto, pero también lo que necesitamos sobre todo es singularidad, o sea, capacidad para crear elementos, objetos industriales únicos, exclusivos, que nuestro país no solo por vino y por moda tenga iconos de la marca España y que sea por el interiorismo, por el objeto industrial, por la capacidad que tenemos los españoles que somos supervalorados fuera de España, porque somos unos genios creando espacios y creando arquitectura. Y toda esa singularidad es lo que nos hará algo diferente, ameno y divertido para crear esa tendencia única y diferente. Eso. Estamos de acuerdo que no somos de tendencias, yo creo que ninguno de los que estamos aquí. Básicamente, el continente que trabajamos, el continente del espacio que trabajamos, que es el interiorismo de nuestros proyectos y no la decoración, es decir, no el estilismo del espacio, sino la arquitectura interior, el interiorismo, nos gusta trabajado, por lo menos a mí, de una manera tranquila. Me gusta un continente neutro, me gusta que sea perdurable en el tiempo. Efectivamente, como bien dice Pascual, la inversión en un interior es muy grande, no es como un atuendo, con lo cual evidentemente tiene que ser mucho más rentable y perdurar en el tiempo, mucho más que 1, 2 y 5, tiene que perdurar 15, 20, 30 años. Luego interactúa el elemento decorativo, efectivamente luego puedes modificar un mueble, una pantalla, un almohadón, una obra de arte. Eso puede interactuar, pero el continente del interiorismo debe ser antitendencia, debe ser, efectivamente, debe resolver la necesidad de las personas que van a habitar ese espacio o para lo que está el uso que se va a dar. Y luego no quiere decir que dentro de nuestro mundo existe con el escaparatismo, el mundo de la tendencia, que, bueno, que está ahí, que debemos tenerlo en cuenta, conocerlo, porque no podemos vivir tampoco espaldas a él, pero bueno, saber enfocar en nuestros proyectos las tendencias de una manera limitada y interesante. Bueno, yo con respecto al tema de tendencias y al tema del interiorismo, creo que ya lo habéis dicho todo, o sea, no hay mucho que añadir. Sí creo que en relación con el comentario previo de los medios y el beneficio que se ha podido, yo creo que se está sacando de los medios, es que el contar con un profesional no sea una cuestión exclusiva de disponibilidad, o sea, poder adquisitivo o un determinado estatus social que te haga acceder a poder tener ese profesional colaborando contigo, ¿no? Para proporcionarte el mejor espacio, el mejor uso, la mejor casa, la mejor luz, todo eso. Y eso me parece que es muy positivo, es decir, hablábamos al principio que estábamos ahí del tema IKEA. Claro, es que cuando la gente tiene que vivir en casas pequeñas, adaptar ese espacio y hacer algo, sobre todo la gente joven, ¿no? Divertido, cambiante, barato, porque no, bueno, pues ahí, o sea, todo